Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Miércoles 17 de julio de 2019. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias por acompañarse desde muy temprano de nuestra señal y por supuesto informarse a través de nuestros noticieros. Y ahora bienvenidos a Diálogo con Ernesto López, correspondiente a este miércoles 17 de julio. Esta mañana en el estudio me acompaña el doctor Raúl Melara, fiscal general de la República, con quien hablaremos sobre el papel que actualmente ejerce el Ministerio Público en el combate de la delincuencia en el tema de las investigaciones. Fiscal, bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Ernesto, es un gusto estar aquí en Canal 21. Me gustaría ampliar un poco sobre el inicio este día en cuanto a la unidad para investigar desapariciones, ¿verdad? Sé que hay una estadística que usted anteriormente ha dicho que es parte de una preocupación que se están generando precisamente por el incremento de desaparecidos. ¿Cierto esto, fiscal? Sí, efectivamente. Vaya, mira, el tema de los desaparecidos es algo de lo que se ha venido hablando en los últimos años. Se ha tratado como un fenómeno creciente que ahí está y que se desconocen las causas de cuál es el motivo de las desapariciones. Y yo creo que en este tema hay que ser claros. Algunos pueden ser por muerte, definitivamente, pero otros pueden ser porque la persona autodecide migrar, irse por los motivos que sean. Hay motivos tan variados como desde personas agobiadas por las deudas, porque se sienten discriminados, porque simplemente quieren migrar, y lo hacen. Entonces es importante poder contar con una unidad que le permita a la ciudadanía poner una denuncia y que ésta sea atendida de la manera más eficiente y más rápida, y que a la par pues se puedan tener las estadísticas y se pueda determinar cuáles son los motivos reales de las desapariciones. Se habla de que sí, no han habido, viene del tema de la tregua, la mal llamada tregua, que mucho daño le ha hecho a este país. En el sentido de decir, sí, no van a haber muertos, pero comenzaron a darse cifras de desaparecidos, a personas al grado de que ahora encontramos los famosos cementerios clandestinos, ¿no? Sí, y eso ha existido. Lo que pasa es que hoy por hoy ya es un tema más visible. Quizás antes de alguna u otra manera no se le tomaba la atención pertinente, pero tal como tú lo dices, desde la época quizás de la tregua, se comenzó a ver qué es lo que estaba sucediendo con los fallecidos, por un lado, que disminuían de manera drástica, pero que habían personas que no aparecían. Y efectivamente, no lo podemos negar, hay cementerios clandestinos, yo he estado en ellos. Hay una instrucción muy clara dada desde el ministro de Justicia y el director de la policía a todos sus oficiales. Trabajen de la mano con la Fiscalía, ya los jefes están de la mano haciendo las coordinaciones pertinentes y ojalá podamos llevar ese trabajo eficiente a la gente. Esta unidad inicia con 9 fiscales en todo el país. Sí, inicia con 9 fiscales. Lastimosamente, Ernesto, el presupuesto no nos da para más, pero creo que había que mandar una señal que esto, más allá de un tema de recursos, los cuales son importantes y los necesitamos, pasa por un tema de voluntad. Entonces hemos tomado fiscales de otras unidades para poder crearla. Es una unidad especializada, la cual va a ser dirigida por la licenciada Guadalupe de Echeverría, quien hasta ayer era la jefe de la unidad de antihomicidios y pandillas, y que tiene una gran experiencia y que ha estado involucrada en la elaboración del protocolo y del instructivo de acción urgente. En ese sentido, tenemos 9 fiscales y tenemos dentro de esos 9 fiscales 1 en cada zona del país, oriente, para central y occidente. Nuestra meta es poder llevar fiscales especializados a todo el país, tener 1 por cada departamento y alguna mayor cantidad de fiscales concentrados en el área de San Salvador y el área metropolitana. A la larga viene siendo como un punto de honor hoy con el nuevo modelo o la nueva forma en la que el gobierno está actuando. Por ejemplo, cómo la Fiscalía se está adaptando a esa nueva forma de trabajo que es, digamos, 724. Para ello se necesita del recurso. Decía también otro elemento que recojo un poco del discurso que se planteó durante la campaña, cuando no se roba, el dinero alcanza, ¿no? Bueno,
Es que realmente nosotros trabajamos 7/24, la Fiscalía no se detiene, hay personal en todo el país a toda hora tratando de dar la solución. No, realmente, y hay que decirlo, nuestro personal es sumamente comprometido, sumamente trabajador, lo hace bajo jornadas extenuantes y bueno, nosotros simplemente hacemos nuestro trabajo y lo vamos a seguir haciendo. Esto no es un tema de que haya un nuevo gobierno en su modalidad, es que tenemos que fortalecer las instituciones y dejarlas para que no exista un retroceso y que las mismas puedan ir afrontando las necesidades y los requerimientos que van teniendo día con día. Este tema fue abordado en una recién, entiendo, reunión que tuvo usted y no recuerdo quién más en Casa Presidencial. No, no es cierto. Alguien dijo por ahí que yo había ido a Casa Presidencial y eso es mentira. No he ido a Casa Presidencial en meses. Creo que fue en su cuenta en Twitter el expresidente Mauricio Funes que dijo que así me dijeron, yo no lo sigo, pero ayer me hicieron esa pregunta, pero es totalmente falso. Sí, donde denunciaba de que era parte ya de un acuerdo que estaban queriendo lograr para poder lograr traerlo de Nicaragua, ¿no? Créame que la Fiscalía no necesita... La extraditación, perdón. No necesita ir a complotar ni confabularse con nadie para hacer su trabajo. Si lo vamos a traer de la manera institucional y de la manera legal. ¿Y eso está, digamos, es viable jurídicamente? Porque en algún momento hay quienes sostienen que depende más de las decisiones de Nicaragua que de lo que podría el Estado salvadoreño requerir. Hoy por hoy él goza de un asilo en Nicaragua. Es un Estado soberano que ha tomado su decisión, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí es importante es que se vuelva a establecer la mesa en la cual trabajaba Fiscalía, Policía y Medicina Legal para unificar los criterios de cómo contabilizar el tema de homicidios y ahora el tema de desaparecidos. Creo que esa es una labor que se tiene que hacer. Es importante que se dé esa coordinación y ojalá que esa mesa pueda volver a funcionar a la brevedad para que no exista duda y que la población esté clara de cuál es el número de fallecidos y desaparecidos que se están dando. Y dos, que la Fiscalía no vaya a ser debilitada en aras de fortalecer otra figura internacional, que se fortalezcan las dos, que se ayuden y que al final dejen una Fiscalía que vaya caminando. Entonces nosotros no tenemos ningún problema en trabajar con quien sea, en venir a colaborar. Al final, esa no es una decisión de la Fiscalía. Nosotros simplemente somos aplicadores de la ley y será la Asamblea Legislativa en su momento quienes decidirán si esto es presentado, qué es lo que corresponde. Este es un tema que algunos alegra a otros de alguna manera en esa parte. En esa versión de contenidos jurídicos preocupa también. Es decir, qué poderes van a respaldar precisamente la legalidad y la legitimidad que pueda tener una instancia de esa naturaleza. Bueno, hay inquietudes, creo yo, de todo tipo. Se ven los ejemplos de Guatemala, de Honduras, que son los que tenemos aquí como vecinos, y vemos también instituciones, estas entidades que ya van saliendo también, ya van saliendo de cada uno de los países. Al final, de esto hay que ver cuál es el saldo que dejan, y vuelvo y digo, si las instituciones, si las fiscalías de cada uno de los países quedan más fortalecidas, pues enhorabuena, ¿verdad? Si les queda esa capacidad investigativa, pues enhorabuena. Ok, fiscal, ¿cómo está la situación de Azocambios? Y quizás para entrar un poco en consonancia, conocer también cuál es su lectura del plan del control territorial. Reconoce que hay, como dijo el presidente recientemente, una baja considerable en el número de homicidios. Bueno, con el tema de Azocambio, es una investigación que está en curso. Se presentó un aviso a la Fiscalía con respecto a este tema. Posteriormente, nuestros equipos fiscales se apersonaron a las instalaciones de la Dirección General de Centros Penales y se incautó la documentación, y hay que decirlo, de la mano con las autoridades de justicia y seguridad pública, toda la documentación que obraba en sus manos y se puso a disposición de la Fiscalía. Ese es un caso que se está estudiando, que se está analizando. Entiendo que el exministro de Justicia y Seguridad
se presentó también a la Fiscalía y presentó alguna serie de documentación, la cual obviamente también se estará analizando para decidir qué es lo que corresponde, pues, y si hay un caso realmente que judicializar o no. Habrá que verlo. Con respecto a los homicidios, hay que decirlo, sí, los homicidios han reducido, ha habido una baja importante, cada vida cuenta, y ahí está. Habrá que ver cómo se va desarrollando el plan del presidente y cuáles son las siguientes etapas para que esta reducción sea sostenible en el tiempo. ¿De entrada es un buen plan? Pues de entrada es un plan, porque realmente no lo conozco en su totalidad, pero creo que de entrada es un plan que hoy por hoy ha resultado en una baja de homicidios. ¿Va en concordancia del trabajo también de la Fiscalía? Usted me decía, bueno, la Fiscalía está 724, lo que pasa está es muy activa, pero este es un plan que desde lo luego que pasa tiene es otras... que va en concordancia con la política de seguridad pública, que es una potestad exclusiva del Ejecutivo. A la Fiscalía le corresponde hacer otra cosa. El Ejecutivo, la policía, ven el tema de seguridad pública, ven el tema preventivo y en su oportunidad pues la Fiscalía judicializa, investiga y presenta a los tribunales. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Voy a darle la más cordial bienvenida a Carlos Marroquín. Él es el director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. Gracias por acompañarnos, Carlitos. Bienvenido. No, gracias a ti por la invitación, Ernesto. Un saludo a toda la población que está pendiente, junto con el ministro Mario Durán. Pero tiene una función muy grande, que es el tema de poder organizar aproximadamente 12 carteras del Estado, también algunos comisionados y otras unidades, para poder llevar a cabo la fase 2 del plan de control territorial. Entonces esa es en sí la función. La unidad está en gobernación, pero sí tiene todo ese aparataje para poder hacer intervenciones en el territorio. Y esto implica tener una coordinación de autoridad a través del Ministerio de Gobernación. Sí, correcto. Implica... Y digo de autoridad en el sentido de poder coordinar todos los esfuerzos y que estos se concreticen, porque a veces el tema interinstitucional tiene su propia naturaleza jurídica y cada quien actúa por él. En este caso es algo diferente, ¿no? Es distinto. Fíjate que la mecánica, de hecho, este nuevo gobierno en el que yo participo, gracias a la invitación del presidente Nayib Bukele, ha cambiado totalmente la dinámica. Eso pasaba en gobiernos anteriores, que cada ministro, o sea, tomaba sus funciones, sus acreditaciones, si quería le daba algún informe al presidente y todo. Pero en esta ocasión no es así. Lo primero es que vas a ver ministros que salieron de sus oficinas. ¿Cuándo se rompe el tejido social? Cuando la gente ya no puede convivir, cuando ya los grupos no pueden estar en paz o cuando tienen ausencia de alguna de las necesidades que son básicas, unas que son hasta derechos humanos, como el tema del agua. Entonces, pero fíjate que analizando esa nota que tú ponías en ese lugar... Es un estudio que plantea el Observatorio El Salvador, ¿Cómo vamos? Es un informe de calidad de vida, ¿verdad? Que, por cierto, destaca con fecha del año pasado cuando se hicieron estas investigaciones. Pero te das cuenta que uno de los más grandes problemas que atravesamos en nuestro país es la estigmatización. ¿Por qué? Porque ves que aparece Santa Tecla y, por ejemplo, para muchas personas Santa Tecla no tiene problemas, a diferencia de mexicanos, que es, por ejemplo, donde yo vivo, que sí sé que atravesamos muchísimos problemas, temas de fronteras invisibles, exclusión, la ausencia del Estado, la ausencia de los gobiernos locales, la ausencia de liderazgos. A diferencia de Santa Tecla. Entonces haces esa comparativa y te das cuenta que muchos de los problemas están en la estigmatización. ¿Tiene su propio presupuesto o depende del presupuesto del Ministerio de Gobernación? Tenemos nuestro propio presupuesto, pero va a ser inyectado al Ministerio de Gobernación para que nosotros podamos ejecutar. Y de ahí que, bueno, estamos esperando la aprobación de los 91 millones para poder igual llevar a cabo todo el aparataje, inyectar presupuesto a los demás ministerios para echar a cabo proyectos que para nosotros los consideramos proyectos de éxito, como por ejemplo el Cubo, que es un centro de desarrollo integral. Te digo integral porque no solo va enfocado a los jóvenes, sino a los niños, adolescentes, adultos mayores, adultos que puedan llegar a participar. ¿Qué es el Cubo? Me gusta explicarlo porque mucha gente se queda como que ¿qué es el cubo de Rubik? Te iba a preguntar también qué es el cubo, ¿no? Vamos a... el no, cubo, mira, conozco del cubo, es aquel que logras
titánicamente esa tarea de lograr. Tenemos 3 experiencias con cuéntame. el Cubo, que es un salón de usos múltiples y una biblioteca de primer mundo. El primero se hizo en Nuevo Cuscatlán, el segundo se hizo en el Mercado Cuscatlán y con el tercero ya probamos su funcionamiento dentro de una comunidad. La elegida fue la comunidad Iberia en el distrito 6 de San Salvador, siendo aún gobierno local, porque yo trabajé también con Nayib en la alcaldía de San Salvador. Y elegimos esta comunidad, bueno, porque es una comunidad altamente estigmatizada, que tiene bueno, es un documental de una cadena internacional que se llama Maras, una amenaza regional, pero tiene una organización juvenil muy fuerte. La función más fuerte va a ser empoderar a la gente, empoderar a la gente. ¿Por qué? Porque, como te digo, la idea del presidente es romper un aparataje que ha estado nada más sirviéndole a pocos para que le comience a servir a muchos, que es la mayoría de nuestro pueblo. Una de las funciones, y creo que lo básico, es empoderar a la gente, porque anteriormente lo que has hecho es empoderar, por ejemplo, y no es malo, o sea, porque yo no lo veo malo. De hecho, tenemos que trabajar muy de la mano con los gobiernos locales, pero cuando empoderas más a un gobierno local, ese gobierno local va a trabajar en función de los de su color, y lo que se busca es gobernar para todos los colores, que entre tanto el que es del FMLN como el que es de Arena, como el que es del PSC, PCN, CD, Nuevas Ideas, el partido político de la ideología, y aún aquellos que ya no confían en ningún partido político. La intención es acercar el Estado, empoderar a la gente, porque esa va a ser la forma en que mucho más se cuiden los proyectos y en que mucho más duren en el tiempo. El próximo gobierno que venga cometería un error garrafal si no le da seguimiento a proyectos que te están dando tan buenos resultados. Nada menos hace 2 días el presidente anunciaba que solo hubo un homicidio, y que de hecho ese homicidio no estuvo vinculado al tema pandillas, sino que era un tema ya más sentimental y eso. El día de ayer tuvimos 5 homicidios, de los cuales únicamente 1 encontramos que tiene vinculación con el tema pandillas. Entonces se sigue manteniendo esa media, y justamente es porque está funcionando el plan, tanto en su fase 1, que es la fase represiva, es la fase disuasiva, es la fase de la muestra de tus grupos que te brindan esa seguridad pública, pero también hoy tenés el acompañamiento de la seguridad ciudadana, que es el hecho de la organización, la prevención, la presencia del Estado, el hecho de suplir las necesidades que históricamente nuestras comunidades y barrios han carecido. Entonces, esto está funcionando. El próximo gobierno que venga después de estos 5 años cometería un error garrafal si no le da seguimiento a esta política de seguridad. Cuéntame un poco, ya hablando de la juventud, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente puedes tipificar bajo esa visión de poder formar parte de cómo el Estado debe reconstruir ese tejido social en estas comunidades? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Saludos envía acá, también te envía el padre Antonio, el padre Toño. Dice: lo fundamental es entender el problema. Hay cosas que funcionan y hay que invertir en ellas. Y creo que felicidades a ti, te dice, porque realmente felicitaciones, Ernesto, a Carlos. Entiende el problema, vivió el problema, y vincular al Estado con la comunidad. Mucho conocimiento, es el día de sacar la violencia de las comunidades. ¿Se puede lograr eso? Se puede sacar. Se puede. Hablábamos del tema de educación, de la atención a los jóvenes particularmente, y decías que sí se le puede ganar la guerra a las pandillas, en ese sentido. Sí, definitivamente. Soy un fiel convencido, por la experiencia que tengo de aproximadamente 15 años trabajando en comunidades, casi que desde mis 19, 18 años comencé, a través de un ministerio cristiano, y he visto cómo de verdad procesos ad honorem, solo teniendo voluntad, porque creo que eso es lo que nuestro país mucho más necesita, la voluntad de los diferentes sectores, da resultados. Hay muchos jóvenes que ya no ven la pandilla como una opción, y yo lo he visto. Entonces, ¿te imaginas uniendo todos los aparatajes de empresa privada, iglesias, Estado, gobiernos locales, sociedad civil, organismos de cooperación, los resultados que podríamos tener? Entonces, yo lo creo, que definitivamente podemos ganarle la guerra. Cuéntame un poquito sobre esta escuela técnica, ¿no?, que anunció el presidente, los detalles al respecto,
y sobre todo también cómo de alguna manera este joven se puede ver beneficiado con esos servicios que se van a prestar, que entiendo que son capacitaciones técnicas para incorporarlos al mercado. Bueno, la Universidad Técnica va a estar ubicada en CIFCO. Ahorita solo va a pasar con Suma y se va a comenzar a equipar ya uno de los pabellones más grandes. Pero la idea es como sacarle un poco de la cabeza a los chicos de comunidades, porque es la modalidad que se ha seguido manejando por muchísimos años, que solo tienen la capacidad de acceder a prepararse como carpinteros, que de verdad yo no veo malo el hecho de que un carpintero, un panadero o alguien de estructuras metálicas, pero se saturó demasiado el mercado. Entonces, de verdad, yo no menosprecio ese trabajo. No, al contrario, sí. Mi abuelo hacía carpintería, entonces... pero creo que hay un mercado mucho más amplio. Hablaba con el secretario de Innovación, Vladimir Handal, hace un par de días, y me decía que para 2021 el mundo va a tener la necesidad de que hayan 51 millones de programadores, por ejemplo. Y la programación, ganás muy bien, pero deja que ganas muy bien, puedes trabajar desde tu casa. Entonces, si capacitamos a muchos chicos en el tema de programación, o sea, hay un mercado entero esperándoles, y el mundo va a tener la ausencia de aproximadamente 51 millones de programadores. Tenés para poder incidir en ese espacio. Pero no solo eso, se van a capacitar en otro tipo de cosas, robótica y muchísimas cosas más. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.